Es importante señalar que la unidad de los miembros dentro de la iglesia en sí misma tiene un propósito más amplio que Pablo revela en Efesios 3, versículo 10. Como puedes ver, es muy importante. Hoy vamos a estudiar la última lección de esta semana que tiene por título Para estudiar y meditar, de la lección del folleto Efesios, y el título principal de esta semana es Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. El, el primer párrafo nos dice así: estudia detenidamente el siguiente preámbulo a las preguntas de debate que se enumeran a continuación. Así que estas preguntas para usted también, por favor, respóndelo en comentario, ¿ok? Nos dice, ¿cuál es el contexto específico en el que Pablo escribe Efesios 2, 11 al 22, cuando describe los efectos arrolladores de la cruz en las relaciones humanas? Nos dice, se refiere a las relaciones entre los creyentes judíos y los gentiles, que juntos son miembros de la iglesia, por lo cual tanto los creyentes judíos y gentiles son miembros de una sola iglesia, la iglesia de Dios. No son miembros de iglesias divididas. Todos adoran en el mismo lugar al mismo Dios que tenemos nosotros. Bien, es nuestro Dios. Expresa una preocupación obvia de que entiendan y viven su condición compartida y reconciliada como miembros de la familia de Dios. Como puedes ver, es como miembros de qué? De la familia de Dios. Por lo cual, usted también, él es parte del miembro de la familia de Dios. Por lo cual, él es muy importante. Si leemos Efesios 2, versículo 19, nos dice, así que ya no sois extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Este versículo nos respalda. Toda la semana habíamos estudiado este versículo, por lo cual aquí está y nos recuerda que nosotros somos conciudadanos, miembros de la familia de Dios. Eso es muy importante para nosotros. Sin embargo, en el contexto general de la carta, Pablo demuestra un propósito amplio y de largo alcance. Su tema es el gran plan final de Dios para unir todas las cosas en quién? En Cristo. La unión en Cristo y su alcance incluye toda la familia de los cielos y la tierra. Como puedes ver, el alcance es gigantesco. Toda la familia de la tierra. Te pregunto, ¿conoces todos los países que existen en el mundo actualmente? No te voy a preguntar si conoces el cielo, porque aún Jesús no ha regresado por segunda vez a buscarlos para que podamos conocer el cielo. Así que esta pregunta, por favor, ¿cuál es el contexto específico de Pablo? Escribe Efesios 2, 11 al 22, cuando describe los efectos arrolladores de la cruz en las relaciones humanas. Esta pregunta, respóndelo en comentario y voy a estar leyéndolo. Es importante señalar que la unidad de los miembros dentro de la iglesia en sí misma tiene un propósito más amplio que Pablo revela en Efesios 3, versículo 10. ¿Ok? La carta de Pablo es más amplio ahora, lo cual si leemos Efesios 3, versículo 10, nos dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades y los lugares celestiales. Como puedes ver, eso es bien concentrado, es maravilloso la lección. Eso es la lección del viernes.
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por medio de la iglesia a los principados y potestades de los cielos. Al materializar la unidad de Cristo obtuvo en la cruz, los creyentes deben manifestar que el plan último de Dios para unir todas las cosas en Cristo está en marcha. Este plan es maravilloso porque va a unir todas las cosas. Los gentiles, los no gentiles, los que creen en Dios. Entonces, va a unir todas las cosas. Todos somos hijos de Dios. Algunos tenemos información que otros no tienen, pero no significa que no son hijos de Dios. Los que creen, los que no creen, todos son hijos del mismo Padre. Solamente no llega su momento para que llegue la palabra de Dios en su corazón y así para que cambie su vida para siempre. Te pregunto, ¿cuándo Dios ha cambiado su vida? ¿Cuándo el mensaje ha llegado a su vida y su vida no es la misma que antes? Déjamelo en comentario. Cuéntame su historia con el Señor. Al reconciliar sus relaciones, resaltan el plan de Dios para un universo unificado. Unificado. ¿Ves la palabra aquí? La palabra unión, unificado. Bien, por lo tanto, es apropiado buscar en Efesios 2, 11 al 22, en el contexto general de Efesios, los principios bíblicos relacionados con un tema trascendental en la actualidad, las relaciones entre grupos de personas y razas. Efesios 2, 11, 22 nos había mencionado en la pregunta, en la primera pregunta que tiene la lección. Vamos a leerlo para que podamos tener el contexto también de esta lección y así para que puedas entenderlo conmigo. Efesios 2, versículo 11, 22 dice así lo siguiente. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Como puedes ver, ya no existen las enemistades. Versículo 17 en adelante nos dice así lo siguiente. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Como puedes ver, es clave este Efesios 2, versículo 11 al 22. Es unión total. Cristo murió por nosotros. Ya no hay separación, ya no hay división. Solamente unión, amor, adoración a Dios en un solo lugar. No hay judíos aparte, extranjeros aparte, gentiles. No, todos oramos al mismo Señor. Por eso todos nos unimos en oración
para que nuestro Padre Celestial los escuche. Preguntas para dialogar. Estas preguntas son preguntas que debes responder en su folleto si tienes el folleto de la lección de la escuela sabática. Si no lo tienes, también puedes responder en comentario. Tanto si tienes el folleto, si no lo tienes, déjame un comentario para responder a estas preguntas. La primera pregunta en Preguntas para Dialogar nos dice así lo siguiente: ¿qué principios bíblicos sobre las relaciones étnicas se ofrecen en Efesios 2, versículo 11 al 22? Los versículos que recién yo he leído. Dice otra pregunta: ¿en qué sentido el pasaje ofrece un enfoque distintivo y cristocéntrico sobre la temática de cómo deben relacionarse con los miembros de un grupo étnico con los miembros de otro grupo? Ahí la respuesta, déjalo en comentario, por favor. Y si aún no te has suscrito, también aprovecha de hacerlo. Número 2. Pregunta número 2. Dado el plan de Dios para el futuro de la humanidad, Efesios 1, versículo 9, 10, 2, 11 al 22, ¿cuán importante es para la iglesia ocuparse de sus propios problemas internos y de sus conflictos interraciales? Linda pregunta. Por favor, déjalo en comentario. Pregunta número 3. ¿Qué problemas latentes entre los grupos étnicos que con demasiada frecuencia quizás se oculten y se ignoren existen en tu comunidad? ¿Cómo podría tu iglesia desempeñar un papel positivo en la ejecución de la obra unificadora que Cristo ya ha realizado en la cruz? ¿Cómo podrías tú participar en esa obra? Como puedes ver, hay 3 preguntas que debes responder en comentario. Por favor, trata de compartir esta lección con nosotros. Deja su comentario, voy a leerlo, y si él es de nuestra iglesia, en la iglesia hay rejas azul, también podemos debatirlo en la iglesia. Estos comentarios de Elena White se encuentran en el libro A fin de conocernos, 24 de julio, ¿cómo arreglar vuestros problemas? Página 181. Y también en Honrados sean los pacificadores, página 181. Así que eso es la lección del día viernes. Por favor, suscríbete, dale me gusta y comparte esta lección. Mi nombre es Cliff Millien. Nos vemos en la próxima lección. Que Dios te bendiga mucho.